Academia Mexicana de Ciencias. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí, es un placer estar frente a ustedes ante un público muy nutrido, ya que contamos con pequeños, adultos y adultos mayores. Yo quisiera que en esta charla poderles transmitir una idea, algo que se puedan llevar a casa en pro de las abejas. Entonces, para cómo podemos preservarlas, cuál es la importancia de ellas, etcétera. Bueno, antes que nada, igual le agradezco a la Academia Mexicana de Ciencias por esta distinguida invitación que nos hace a la Universidad Autónoma Chapingo, que en estos momentos estoy representando a mi alma mater. Muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidos. Bueno, en primer lugar, porque la ponencia se titula La importancia de las abejas. En estos últimos años, más que nada, de unos 3 años para acá, se habla mucho de esta especie a nivel mundial, al punto que la Academia de Londres fue declarada como la especie más importante del planeta. Entonces, más adelante vamos a estar viendo el porqué y qué es lo que esta noble especie representa en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero comenzar con la charla mencionándoles este lema que nosotros tenemos: las abejas más que miel y dolor. ¿Por qué más que miel y dolor? Porque cuando nosotros hablamos de abejas, cuando nosotros escuchamos hablar de abejas por la gente cualquiera, nosotros siempre pensamos principalmente en el producto que es miel. Y otro es la cuestión del dolor. ¿Por qué? Porque la gente les tiene miedo, porque la gente piensa que si les pican algo les va a pasar, y obviamente va a haber gente alérgica a los piquetes de abejas, a lo que son las apitoxinas, y bueno, en fin, actualmente se usan para diversas cuestiones de salud, para tratamientos de diversos problemas, apiterapias, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente llegamos a la conclusión de que las abejas no son malas como tal, como mucha gente lo piensa. Entonces, aparte de miel, ¿qué otros productos podemos obtener de las abejas? Entonces, igual vamos a estar viendo en esta charla al respecto. Bueno, la plática va a consistir en diversos puntos. Son 6 puntos importantes que yo quiero resaltarles. Una es cómo están constituidas las abejas al interior de la colmena en una población de ellas, cuál es su importancia en la polinización sobre la generación del alimento que nosotros día a día podemos encontrar en los supermercados y que podemos llevar a nuestra mesa, tanto frutas como hortalizas. Productos, aparte de la miel que podemos obtener de las abejas, la importancia social y económica que ellas representan en México también es sumamente importante. Cuántos apicultores tenemos, cuántas colmenas tenemos en total, hacia dónde canalizamos nuestros productos, etcétera. Amenazas, sobre todo en esto quiero enfatizar bastante sobre amenazas que sufren las abejas. Y bueno, las medidas para poder conservarlas, para que se sigan preservando, ya que en estos últimos 10 años hemos encontrado que ha disminuido a nivel mundial un 90% de la población de las abejas. Entonces, bueno, en el mundo podemos encontrar alrededor de 20,000 especies de abejas, desde abejas que comúnmente conocemos como la Apis mellifera, que es la que comúnmente vemos en las plantas, pecoreando, pecoreando néctar o recolectando polen. Entonces ellas son las que comúnmente conocemos, pero aparte de ellas hay diversas abejas
con aguijón, sin aguijón, pequeñas, grandes, etcétera. Incluso han escuchado hablar de las abejas meliponas, igual es otro mundo. Entonces ahorita me voy a enfocar básicamente en lo que es la Apis mellifera, que esa es mi especialidad. Bueno, dentro de la colmena, ¿qué encontramos nosotros? ¿Cuáles son las abejas que podemos encontrar? Principalmente encontramos lo que es la reina. La reina es la madre de todas las abejas, es la que puede poner los huevos fértiles, etcétera. De ahí es donde provienen las obreras y los zánganos. Encontramos las obreras, que les vuelvo a recalcar, son las abejas que comúnmente vemos volando, pecoreando, etcétera. Encontramos igual los zánganos, aunque mucho se ha hablado de los zánganos, que ellos no tienen ninguna función dentro de la colmena, sin embargo son sumamente importantes para el proceso de la preservación de especies, para lo que es la reproducción de la reina. Bueno, la reina, como les mencionaba, es la única hembra sexualmente desarrollada dentro de la colmena. Es la única que puede poner huevo fértil para producir abejas obreras, y poder generar otra reina. Entonces es la única que puede poner esos huevos. Incluso podemos encontrar en una colmena sin reina que incluso puede haber huevos. Entonces siempre va a sobresalir una obrera igual que quiere poner huevos, pero como esos huevos no son fértiles, se vuelven colmenas sanganeras. Ponen huevos únicamente para producir zánganos. Entonces ya los apicultores, ya nosotros nos encargamos de darle el mantenimiento, el trabajo que se lleva para poder eliminar esto e introducir una nueva reina en la colmena. Bueno, la abeja reina se aparea ya sea una o dos veces en su vida y puede llegar a vivir hasta 5 años. En esos 5 años, aproximadamente cada año, tiene la capacidad de poner 200,000 huevos. Entonces imagínense la capacidad de generar huevos en un saco espermático que le llamamos espermateca, donde guarda el semen. Más o menos son como 10 microlitros, 8 o 10 microlitros de semen que guarda para poder generar vida durante 5 años. Entonces, lo que es la apicultura moderna, nosotros hacemos cambio de abejas reinas cada año. Eso es un proceso para disminuir lo que es la defensividad de las abejas. Mucho hablamos lo que es la agresividad de las abejas, pero en realidad el término correcto es abejas defensivas. ¿Por qué? Porque si nosotros no las molestamos, ellas no nos molestarán a nosotros, no nos harán daño. Entonces, en el año de 1956 fue cuando se introdujo la abeja africana proveniente de los países africanos a lo que es el país de Brasil. El doctor Kerr fue el que introdujo la abeja reina africanizada, se trajo 6 abejas reinas, porque la idea del gobierno brasileño anteriormente era posicionarse como el principal productor de miel a nivel mundial. ¿Por qué? Porque él creía que tenían todas las condiciones climáticas para poder ser potencia mundial en producción de miel. Pero, oh sorpresa, que las abejas africanizadas tienden a enjambrar, a migrar de las colmenas. Entonces es ahí como después de una investigación salieron enjambres de las colmenas y empezaron a poblar lo que es el continente americano. Ahora las conocemos como abejas africanizadas, que es el cruce o el cruzamiento de abejas europeas con abejas africanas. Entonces ahí estamos. Cada año cambiamos igual lo que son las abejas reinas, metemos abejas europeas como son italianas, carneolas, etcétera, dependiendo del objetivo de nuestra unidad de producción, precisamente para comenzar a disminuir mansedumbre.
¿Por qué? Porque por el año 96, cuando llegó ya la abeja africanizada a México, fue cuando se perdió, o sea, han escuchado mucho lo de la empresa Carlota, obviamente, donde quiera podemos encontrar ese producto. Actualmente no queda más que la marca de Carlota. ¿Por qué? Porque una empresa de Campeche es la que le surte miel a Carlota y Carlota le quedó lo que es la marca. Entonces ellos lo que hacen es envasar y ponerla a disposición del público. Entonces así es como trabaja, porque a la llegada de la abeja africanizada a México, la mayoría de los apicultores o los trabajadores que tenían las grandes empresas apícolas comenzaron a abandonar la actividad por el miedo que les tenían. Aunado a eso, por ahí del año 98, se nos viene encima lo que es un fuerte problema de varroa, que más adelante les voy a platicar, que es una plaga de las abejas. Y bueno, y así seguimos, ¿no?, con problemas en la apicultura. Bueno, continuando con lo que es la estructura de la población de las abejas, encontramos las obreras. Las obreras son las que se encargan de casi todo el trabajo de la colmena. Entonces ellas son las que prácticamente hacen todo, desde proteger la colmena, construir panales, cuidar y alimentar a la reina, cuidar y alimentar a la reina y las crías. La reina, recuerden, ella únicamente consume jalea real. Entonces, a las crías igual las alimentan en una primera etapa con jalea real y posteriormente con una mezcla de polen y miel. Entonces ahí estamos. También se encargan de limpiar, de pulir, de recolectar polen, de recolectar agua, de recolectar néctar y transformarla en miel. Imagínense todo el trabajo que conlleva eso. De recolectar resinas. Las resinas principalmente las recolectan una para hacer los panales y otras resinas son destinadas para producción de propóleo. Y principalmente igual necesitan ajustar la temperatura de la colmena, entonces es otra de las labores que tienen las abejas obreras, entre otras muchas obviamente. Bueno, lo que son los zánganos, les mencionaba que podemos hablar de ellos, pero sin duda son muy importantes dentro de la colmena porque ellos se encargan de fertilizar a la reina. Entonces, la reina tiende a aparearse con aproximadamente entre 12 a 25 zánganos. Entonces, para poder almacenar en su saco espermático la cantidad de semen que ya les había comentado. Y bueno, las abejas, ¿dónde las podemos encontrar? Comúnmente las encontramos en su hábitat natural, que es en los campos, en las ramas. Cuando nosotros las encontramos así en las ramas es porque apenas van saliendo de su anterior nido. Entonces andan buscando dónde ubicarse, se ubican principalmente donde encuentran las condiciones idóneas para poder establecerse, donde encuentran alrededor alimento, fuentes de agua, etcétera, y las condiciones de que no haya depredadores, ¿no? Y bueno, otra forma de encontrarlas igual es ya en colmenas. Estas son las colmenas que se utilizan. Hay colmenas en México. Bueno, al momento de ya ubicarse en las colmenas, las abejas son cuidadas por los apicultores. El apicultor se vuelve como un héroe, son los personajes más importantes sin duda, aparte de los agricultores. ¿Por qué? Porque ellos ya las protegen, les dan casa, les dan cuidados, las protegen de plagas y enfermedades, las protegen de cambios bruscos de temperatura, etcétera. Y al cambio, obviamente, los apicultores obtenemos lo que son los productos de ellas. Y bueno, continuando con esto, uno de los principales objetivos por los cuales estoy aquí es precisamente las abejas como
fuente principal para la producción de nuestros alimentos. Muchas plantas dependen de polinizadores. No solo tenemos las abejas como polinizadores, tenemos murciélagos, colibríes, otros insectos que son polinizadores, pero sin duda las abejas polinizan alrededor del 80% de las plantas que nosotros conocemos y de las cuales nos alimentamos. Bueno, durante el proceso, cuando van recolectando ya sea néctar o polen, es cuando van haciendo el proceso de polinización, el proceso de cruzamiento, llevan el polen de una flor a otra. Entonces hay muchas flores que el pistilo tiene más largo que los estambres, entonces se les dificulta la polinización natural. Ellos requieren la fuerza de los insectos, entonces las abejas siempre llevarán el polen en el lugar preciso para la polinización. Y bueno, y encontramos que hay una clara dependencia simbiótica entre planta y abejas. Las abejas necesitan de las plantas necesitan de las abejas. Y bueno, aquí lo que les menciono, ya hay muchos spots en las redes sociales, en internet. Como pueden ver, está inundada ya en el Facebook lo que son las cuestiones de las abejas. Entonces aquí pues simplemente las abejas hay que darle las gracias, ¿no?, por todo el trabajo que nos está realizando. Bueno, aparte de polen y néctar que obtienen las abejas en las plantas, les comentaba que también obtienen resinas, gomas, fragancias. Las fragancias, acuérdense que la miel, dependiendo de la planta, va a ser el color, el sabor, aroma, la consistencia, etc. Bueno, aceites, hay aceites esenciales que ellos igual recolectan, madera podrida. Uno va a decir, bueno, pero la Apis mellifera no ocupa madera podrida. Les comentaba que hay 20,000 especies de abejas, entonces algunas sí requieren esto para hacer sus nidos, ¿no? Uno puede encontrar nidos de diferentes formas y tipos de materiales en el campo. Corteza de árboles, semillas y lo que son las hojas, ¿no? Bueno, y bueno, para ejemplificarla aquí, miren, con abejas todo lo que nosotros podemos encontrar. Cuando hablamos del 80% de polinización por abejas, a esto es lo que me refiero. Algo que podemos encontrar sin abejas y lo que podemos encontrar con abejas. Y bueno, esta frase se le atribuye a Albert Einstein. En aquel entonces él lo mencionó, ya se sabía la importancia de las abejas desde siempre, y lo acaba de corroborar el Instituto Watch de la Sociedad Geográfica Real de Londres. Ellos acaban de declarar el año pasado a las abejas como el organismo más importante del planeta. Bueno, Albert Einstein mencionó esto: si las abejas desaparecen del planeta, solo nos quedarían 4 años de vida. Entonces ahí está la importancia. Bueno, hablando de los productos, aparte de miel y polen que podemos encontrar, que podemos obtener de las abejas, gracias a estos grandes hombres que son los apicultores, gracias a los cuidados, a la alimentación que le ofrecen a las abejas y a la casa que ellos les ponen, que nosotros comúnmente le llamamos colmenas, podemos encontrar todos estos productos. Miren, la miel. Nosotros la miel, casi siempre cuando hablamos de miel, la gente asocia la miel como color ámbar, de color ámbar. Ya muchos, ya actualmente ya se han documentado ya, y podemos encontrar lo que es desde miel blanca hasta la miel más oscura. Entonces hay una gama de productos que podemos encontrar. Igual el polen, no solo el polen es amarillo, hay polen negro, hay polen morado, hay polen rojo, hay polen naranja, etc. Bueno, podemos lo que es el propóleo. El propóleo se usa principalmente para elaboración de jarabes para la tos, junto con la miel, que ustedes ya sabrán, mucha gente lo consume. Encontramos lo que es la jalea real, igual ya se comercializa en el mercado. Encontramos lo que es la cera puede ser
utilizada para la industria cosmética, para la industria farmacéutica, para muchas cosas. Y actualmente lo más nuevo es lo que es la fitoterapia, los tratamientos contra el asma, a través de los vapores que se generan de la colmena. Entonces ya es algo que nosotros igual, junto con otros colegas, queremos introducir aquí en México un centro de tratamiento de asma para poder ayudar a la población. Aparte podemos obtener de ellas apitoxina y, claro, lo más importante, servicio de polinización. Bueno, hablando de la importancia de la apicultura en México, ¿por qué es tan importante hablar de apicultura en México? Muchas veces desconocemos en qué lugar ocupa nuestro México en el planeta en cuanto a producción. Voy a hablar principalmente de producción de miel. Bueno, contamos con aproximadamente 42,000 apicultores. Entre todos suman alrededor de 2 millones de colmenas, según datos de la Zagarpa de 2018 todavía, estos datos. Actualmente no ha cambiado, bueno, sí ha cambiado un poco a la baja por los problemas de pesticidas que hemos tenido y por el problema del colapso de las colmenas. Bueno, México ocupa el 11º lugar en cuanto al número de colmenas a nivel mundial. Nos lleva de calle lo que es la India y Chile. Y ocupamos el 7º lugar en producción de miel. Estos son datos de la FAO del 2016. Estamos más o menos ahí jugando entre México y Argentina, pero siempre el que sobresale en esta cuestión es China. Pero si se dan cuenta, China tiene menos colmenas que la India y resulta que produce más miel que todos. Entonces, es otro tema de discusión al respecto. Y somos el tercer exportador de miel en el mundo. Bueno, ¿cuánto es lo que nosotros estamos produciendo en México? Estamos produciendo alrededor de 60,000 toneladas de miel anual, de los cuales exportamos alrededor del 50%, pero ¿a dónde exportamos? Principalmente a la Unión Europea y a Estados Unidos. Nuestro principal mercado en la Unión Europea es Alemania. Actualmente igual estamos entrando ya a los Emiratos Árabes, a Japón y a Chile, que son los países que tienen los estándares más exigentes del mercado. Entonces por ahí ya estamos trabajando al respecto para ellos. Pero las abejas, ¿cuánto están generando de divisas? Están generando alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, les voy a mencionar que la actividad apícola es la única que no importa en México. Solo exportamos cuando todos los demás, por ejemplo, carnes, hortalizas y otras cosas, frutas, nosotros importamos y a la vez exportamos, pero en el caso de la miel no hay importaciones, solo hay exportaciones. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con la otra mitad de la miel que no se está exportando? Si nosotros no consumimos casi miel, ahorita les voy a mencionar. Bueno, la miel que no exportamos, una es, menciona la Zagarpa, que en los últimos años se ha incrementado el consumo de miel en México. Y otra es porque no cumplimos con los estándares de calidad. Nosotros tenemos un grave problema de contaminantes de miel por los residuos de pesticidas, algunos metales pesados y obviamente antibióticos, que en la mano de nosotros como apicultores está el poder mejorar ese aspecto de los antibióticos, pero de los otros dos es complicado para nosotros. Para la industria tabacalera se va casi toda la miel que está contaminada. Otra miel, la que no está contaminada, obviamente se usa para estos fines, para la industria de los cosméticos. Acuérdense, ya hay muchos champús, jabón, lociones, etcétera, que podemos encontrar en el mercado, labiales a base de miel. Para la industria farmacéutica, especialmente para problemas respiratorios. Para la industria de alimentos hay infinidad de dulces, infinidad de cereales y otros productos que son elaborados a base de miel. Y finalmente, pues el consumo directo.
Pero ¿saben cuánto estamos consumiendo en México de miel? Estamos lejos de Alemania y de Suiza. Alemania está consumiendo alrededor de 1 kilo de miel anualmente por persona. Y eso decimos que es mucho. Y Suiza está consumiendo a 1.4 kilos. Y México, miren, estamos consumiendo, según datos de la SAGAPA igual, 360 gramos de miel anualmente. Cuando nosotros preguntamos a la gente de dónde proviene la miel que consumen, generalmente lo compran en los mercados locales. Entonces, ahí está el resultado que nosotros obtuvimos, que la gente realmente estamos consumiendo 75 gramos de miel pura anualmente. Entonces, es lo que equivale a una cucharada de miel lo que consumimos los mexicanos anualmente. Muchos me van a decir, pero es que yo consumo 10 kilos, es que yo consumo 15 kilos, 30 kilos anuales, pero divídela entre los millones que somos de mexicanos y ahí es donde obtenemos estos 75 gramos. Bueno, pero ¿cómo diferenciar la miel pura de algo que no es miel? Muchas veces dicen la miel adulterada, la miel contaminante, la miel falsa. Simplemente no digo miel, ¿por qué? Porque miel claramente lo dice que es el producto proveniente de las abejas. Los demás son jarabes de azúcar, jarabe de maple, jarabe de maíz, otro tipo de cosas. Entonces, la miel pura, señores, se cristaliza. Es una propiedad física natural que se cristaliza la miel. Cuando es jarabe de azúcar, otros jarabes o la miel adulterada, esos productos no se cristalizan. La miel adulterada se cristaliza parcialmente y la mitad que no es miel, que es jarabe, queda sin cristalizarse. Y nosotros podemos ver cómo en un frasco o un recipiente que contiene una miel adulterada, una porción está cristalizada y la otra porción no. Y hay muchas veces que compramos en los supermercados o en los mercados locales miel, según nosotros, y lo llevamos a casa y somos felices porque no se cristaliza. Entonces, eso no es miel. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y la miel, señores, así como nosotros los apicultores la producimos en la colmena, en campo, no lleva ningún otro proceso. Si nosotros la producimos con manos sucias, con recipientes sucios, etcétera, así llega al estómago de los consumidores. La miel no lleva ningún proceso, no se debe de pasteurizar, la miel no se debe de calentar arriba de 40 grados. Entonces, hay que usar la miel cristalizada, ya sea para untar o para las bebidas. Esa es la importancia, porque muchas veces dicen, no, hay que calentarla, y muchos sí lo calientan. ¿Por qué? Porque hay clientes que piden miel que no se cristaliza. Y ¿saben qué? Yo caliento esa miel y créanme que la caramelizo y nunca más se les vuelve a cristalizar, pero ya no están consumiendo miel, ya están consumiendo caramelos. Acuérdense que la miel es fuente de energía, de proteína, de vitaminas, de minerales, y las vitaminas son muy sensibles a las altas temperaturas. Entonces prácticamente no encontramos los beneficios del producto cuando nosotros la calentamos. Entonces, ahí está. Bueno, la miel, dentro de sus componentes de los carbohidratos, contiene glucosa y fructosa. De glucosa y fructosa debe de tener mínimo 65 gramos por cada 100 gramos de miel. Y de sacarosa, que comúnmente nosotros conocemos como azúcar, pero también se produce de manera natural en las flores, esos debe de tener menos del 5 gramos por cada 100 gramos de miel. Casi cuando nosotros lo analizamos por cromatografía de líquidos, no aparece ese pico de sacarosa. Entonces ahí está lo que es una miel pura. Ahorita les voy a presentar una imagen en microscopio de algo que no es miel. Les mencionaba hace un momento que el color, el aroma y la consistencia de la miel
va a depender de la vegetación o de la planta de donde provenga el néctar. Y la velocidad de cristalización también va a depender de la humedad que contenga. Entonces, para nosotros los apicultores es sumamente importante cosechar miel perfectamente madura. Eso quiere decir con 100% de opérculo. ¿Qué es opérculo? Que nuestros panales están completamente sellados. Nosotros podemos acudir al panal y no se riega la miel, completamente sellado. Es así como nosotros estamos igual capacitando a los apicultores para ello. Bueno, esto es muy importante mencionarles cuando preparamos una muestra de miel para verlo al microscopio, después de analizarlo por cromatografía, que si es miel o que no es miel. Aquí están, por ejemplo, estas son partículas de polen. Las partículas de polen la van a encontrar de diversas formas, de esas no les voy a especificar ahorita, de diversas formas, porque cada polen va a depender de la vegetación de donde proviene el néctar o de donde proviene ese polen que estamos analizando. Entonces, así podemos ver al microscopio una muestra de miel pura. Pero, ¿qué pasó cuando compré un producto en el mercado local? Y no les voy a decir de dónde es. Ahí compré el producto y lo llevé al cromatógrafo y resulta que el contenido de azúcares andábamos por ahí de 24 gramos por cada 100 gramos, glucosa un poco mayor que fructosa, etcétera, y de sacarosa no salió nada. Yo esperaba encontrar sacarosa en ese producto. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, pues que la gente consuma jarabe de azúcar. Pero en este caso ni siquiera jarabe de azúcar es. Entonces ese es el principal problema que nosotros tenemos, que no sabemos qué es este producto y es sumamente caro poder analizarlo y cerciorarnos efectivamente que si le están metiendo gomas, que si le están metiendo otros agentes espesantes, pero lo curioso es que sabe a miel y se ve como miel, ¿no? Solo que no se cristaliza, y lo tengo en el laboratorio desde hace un año y sigue igual. Entonces, cuando este análisis lo hice en Colombia, esta imagen es de un microscopio, encontré estas partículas, son cristales. Uno de mis maestros me mencionó que son cristales, pero no sabemos de qué son. Entonces es muy importante y curiosamente me lo vendieron personas que parecían que eran apicultores, ¿no? Pero eso igual hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, y cuando nosotros consumimos un producto que no es miel pura, no solo dañamos nuestra salud, que es lo más importante para nosotros, también dañamos la actividad apícola, ya sea del mundo y del país. Y miren toda la gente que depende de nosotros. Entonces, es gente que tiene entre 5, 10 hasta 200 colmenas. Entonces, muchos de estos apicultores, sus ingresos dependen principalmente de la apicultura. Entonces, yo los invito a cuidar esto, pero cuidar principalmente nuestra salud y poder preservar la especie de las abejas, o sea, lo que son las abejas, pues que finalmente a eso estamos aquí. Ese es el mensaje que les quiero transmitir. Miren, estos son unidades de producción en la península de Yucatán. Entonces, en mis recorridos con los productores, con los técnicos que trabajan con ellos para poder capacitarlos, etcétera, para producir miel de calidad, para que la gente como nosotros que consumen miel aquí al interior aquí en el centro del país, nos llegue miel de calidad. Entonces, tenemos grupos de trabajo ahí en la península de Yucatán con los cuales estamos trabajando. Y bueno, las abejas, como cualquier otro ser vivo, como nosotros, como cualquier animal, como cualquier planta, tienen amenazas, presentan enfermedades, presentan plagas. Dentro de las plagas, las principales plagas que podemos encontrar es la varroa. La varroa es un tipo de garrapata que se le pega a las abejas. Nosotros como apicultores, nosotros tratamos de mantener
este tipo de plagas al margen, o sea, manteniendo lo que es la población, haciendo tratamientos, pero todos estos tratamientos lo hacemos con aceites esenciales, con productos orgánicos que no dañen la salud de los individuos, los tratamos con ácido oxálico y timón. La idea es ir desarrollando genéticamente las abejas para que adquieran resistencia a esta plaga. Entonces, otra de las plagas que nos llegó aquí en México en el 2002, entró por Yucatán, es el pequeño escarabajo de la colmena. Es una plaga que actualmente nos tiene preocupados y está alerta lo que es la actividad apícola en el país. ¿Por qué? Porque ya nos han rechazado varios embarques de miel que nosotros hemos mandado a Europa. En el 2014 se rechazaron alrededor de 200 toneladas de miel. ¿Se imaginan ese volumen? ¿Dónde la vamos a meter? ¿Por qué? Por la presencia de huevecillos del escarabajo. Y es una plaga que vuela, a diferencia de estos que caminan, se arrastran y todo y los podemos controlar. Esta plaga es complicada porque también se reproduce en las frutas echadas a perder. Entonces atacas por un lado y te aparecen en otro, entonces fácilmente se disemina. Bueno, dentro de las enfermedades principales de las abejas encontramos lo que es loque americana, loque europea. Esta loque se caracteriza principalmente por la pudrición de las crías. Entonces, para no adentrarnos más, a eso se refiere. La cría de cal o cría yesificada o cría de piedra que nosotros conocemos es que se endurecen las crías por la disminución de temperatura en las colmenas, entre otros. Y lo que es la nosema, que es comúnmente conocemos como diarrea de las abejas. Muchas veces decimos, no, pues que las abejas no les da diarrea, pero en realidad sí, por un descuido en lo que es la alimentación o manejo de las abejas, pero eso, ¿qué creen? Que solamente quemándolas o así destruyendo. ¿Por qué? Porque esto solamente lo podemos tratar con antibióticos y ya les comentaba que los antibióticos no son permitidos en la producción de apícola. Bueno, otra de las amenazas importantes igual de las abejas es la tala, es la deforestación. Entonces, cuando se deforesta, se pierde la biodiversidad, pierden el alimento las abejas. Los incendios también es otra de las amenazas que nosotros difícilmente podemos controlar. Y bueno, lo que son los pesticidas. Si han escuchado que actualmente no se habla más que el uso de pesticidas como fuente principal o como el principal problema de la muerte de las abejas, porque miren, las personas, miren, están completamente cubiertas para aplicar los pesticidas. Entonces las abejas, ¿quién las cubre? Entonces ahí están y son organismos muy pequeños, organismos que fácilmente se pueden envenenar, y si no se mueren, el néctar que llevan a la colmena, que la transforman en miel, ese néctar tiene estos residuos y pesticidas y finalmente mueren. Las abejas obreras viven aproximadamente entre 24 y 42 días nada más. Esa es su vida, no hay más. Y los zánganos viven aproximadamente 72 días después de que nacen. Entonces ahí está, hay que cuidarlas. Y miren, algo les voy a mencionar, lo que es la península de Yucatán, la colindancia entre Quintana Roo y Yucatán. Apenas el año pasado, en el mes de octubre, pasaron las avionetas fumigando algunos cultivos, y que creen que acabaron con alrededor de 2,000 colmenas. Y aparte, no obstante, ahí donde fumigaron hay asentamientos humanos. Entonces ahí está el problema, ¿no? Y bueno, y miren lo que encontramos en campo después de una aplicación de esos pesticidas. ¿Cómo no vamos a hablar del colapso de las colmenas, del colapso de las abejas, si miren la cantidad de muertes de las abejas que nosotros estamos encontrando? Entonces, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros o qué podemos hacer para mitigar esos problemas? Uno es, cuidemos la naturaleza.
Ustedes me van a decir, es que nosotros vivimos en la Ciudad de México, es que cómo vamos a cuidar la naturaleza, etcétera. Simplemente con abrir más áreas de jardines en nuestras casas es suficiente para poder contribuir a esto. Armar macetas, etcétera, o sea, las abejas llegan, pues. Y en la Ciudad de México hay abejas, hay apicultura en la Ciudad de México, entonces sí podemos hacer algo al respecto, ya que ellas, como menciono aquí, viven de y para la naturaleza. Entonces, otro es, algunos países ya prohibieron el uso de los pesticidas, los neonicotinoides, principalmente cual Alemania, Francia, Turquía. Son los 3 países que ya prohibieron el uso de pesticidas. Y bueno, los apicultores, por consiguiente, pues nos encargamos de mitigar los problemas de plagas y enfermedades. Los consumidores igual. Es ahí la importancia de este foro, es ahí la importancia de estas actividades que la Academia Mexicana de Ciencias y el museo están implementando ahora, y qué bueno. ¿Por qué? Porque hay que generar la conciencia de la gente que consuma miel pura. Y bueno, mucho se ha hablado igual que el uso de las telecomunicaciones, el uso de los celulares desorienta a las abejas. Entonces hay países que ya están generando espacios libres de telecomunicaciones. Entonces México no nos podemos quedar atrás. Estos son ya propuestas de políticas públicas. ¿Qué hacen otros países igual para preservar las abejas? En otros países se educa a los niños desde pequeños. Entonces se les enseña el amor por las abejas, se les enseña que no deben de tenerles miedo, al contrario, hay que tenerles respeto. Entonces ahí está, también se educa a las personas adultas, pero ¿por qué a las personas adultas? Porque sabemos que de ahí van a nacer más apicultores, entonces a eso estamos llevando. Curiosamente hay países que no figuran dentro de los principales productores, sin embargo tienen una educación vasta en cuanto a abejas. Y bueno, cuando ustedes vean una abeja con dificultad para volar, abejas cansadas, abejas que no llegan a su nido, incluso se quedan a dormir en el campo una noche, etcétera, pues finalmente hay abejas que se arrastran desde el suelo. Hay que ofrecerles agua, ya sea agua simple o bien agua azucarada, ya para poder darles un poco de energía para que continúen su vuelo. Y ya que protegerlas a ellas, nos protegemos a nosotros mismos. Esa es la idea. Y bueno, de ahí nace nuestro lema, nosotros como apicultores. Este es un equipo con el que estoy trabajando. Bueno, aquí no nos vemos, pero hay que destacar yo. Esa es la idea, de mostrarles pues cómo estamos. Y bueno, nuestro lema es: vivimos de y para las abejas. Para que la gente no nos diga, los apicultores explotan a las abejas. ¿Por qué? Porque gracias a los apicultores es que se siguen reproduciendo las abejas y que seguimos teniendo alimento en la mesa, aparte de los productos que ellas generan. Bueno, yo les agradezco mucho la atención, y bueno, cualquier pregunta estoy para servirles. Sin embargo, vamos a dar paso a 3 preguntas. ¿Podemos escuchar la primera? Adelante. Quería preguntar si hay algún problema con que los diabéticos consuman miel. Ok, eso es muy buena pregunta. Los diabéticos pueden consumir miel pura, obviamente. No hay que caer, porque muchos diabéticos llegan conmigo y me dicen: yo no compro miel porque la miel me hace daño.
sí te va a hacer daño si no estás consumiendo miel, si consumimos los productos que yo les estaba presentando que no tienen nada, ni siquiera sacarosa. Entonces la miel tiene carbohidratos que se metabolizan fácilmente. Por ahí atrás hay una pregunta y aquí hay... Bien, la persona de atrás. Buenos días. Una duda, por ejemplo, la abeja escapotellona mexicana de la familia Meli no tiene aguijón. ¿Su producto es diferente a estos tipos de especies de abejas? Las abejas que usted me está comentando es la abeja sin aguijón. El producto como tal, cuando nosotros lo analizamos, tiene casi los mismos componentes, igual se cristaliza. Mucha gente piensa que esa miel no se cristaliza. ¿Por qué? Porque básicamente se produce en lo que son las regiones tropicales. Mientras la miel permanezca en las regiones tropicales, por la misma temperatura de esas regiones no se alcanza a cristalizar o tarda muchísimo en cristalizarse. Pero la he trasladado aquí al centro del país y efectivamente al cabo de un mes también está cristalizada. Y esa miel principalmente se utiliza para la industria farmacéutica. Se han visto para problemas oculares. Bien, aquí hay otra pregunta. Hay una especie de censo de los apicultores que producen miel pura que pudiéramos consultar para asegurarnos de que la miel que consumimos efectivamente está siendo miel pura. Hay una forma en que podamos saber si viene de tal apicultor, a lo mejor no trae etiqueta, pero la distribuye un apicultor que de verdad está vendiendo o distribuyendo miel pura. Bueno, en cuestión de censo es complicado encontrarlo, pero sí les voy a mencionar dónde aquí en el centro del país podemos encontrar miel pura. Una es, no es por mencionar a la universidad tiene un mercado orgánico, entonces ahí se exponen cada fin de semana, todos los sábados, productos mieles puras. Entonces es uno de esos lugares y que puede encontrar mieles de muy buen precio, pero completamente pura. Otro es directamente buscando lo que son las empresas, pero en su mayoría esas empresas exportan la miel. Entonces para encontrar eso. Y otra es que hay un local o un supermercado City Market que está ahí por el centro Polanco. Ahí venden miel pura. La miel pura la podemos distinguir fácilmente porque es una miel cristalizada, ya sea oscura, blanca, etcétera, pero es miel completamente cristalizada. Ahí es donde ustedes pueden encontrar, pero a diferencia del mercado orgánico que les mencionaba anteriormente, con ese lugar es que la diferencia del precio es abismal. Entonces, pero si gustan, igual yo les puedo dejar una tarjeta y para que consulten, ¿sabe qué? Hay alguien que produce miel pura, adelante, ahí está. Entonces, claro. Creo que podemos dar paso a la persona que está alzando la mano en este momento, la alzó también hace un rato. Adelante, por favor. Es un caso en la terraza superior, luego sube uno y está una abejita volteada y hay varias puertas. Entonces yo quiero poner una planta ahí, no un jardín como tal. ¿Qué planta puede ser? ¿Una plantita o un flor? Miren, hay que poner plantas que dan flores. Hay que poner plantas, por ejemplo, las plantas que comúnmente consumimos, el cilantro es uno de ellos que persiguen mucho las abejas. Entonces hay que dejarlo que florezca. Es una planta que nosotros podemos aprovechar para nuestra alimentación y que comúnmente podemos tener en macetas si es que no tiene suficiente espacio. Creo que podemos dar paso a la pregunta de... Sí, ahorita hablando del compañero que hizo mención de la abeja sin aguijón, estamos hablando de la abeja melipona, que es de la raza endémica de aquí de México. ¿Qué tan cierto es que esos derechos de esa abeja ya la tienen en poder los franceses en su campo de investigación?
y que prácticamente ya son de ellos la explotación de sus productos. Les voy a mencionar algo al respecto. Hasta el momento, de todo lo que son las lecturas que tenemos y de todas las legislaciones que hay, aún no hay forma de que patenten las abejas. Porque ahorita, como les mencionaba, por el mes de octubre, la Academia de Geografía de Londres fue cuando declararon las abejas como el ser vivo más importante. Ahí igual hubo tema de discusión al respecto. Entonces, cuando mencionan que las abejas no son sujetos para poder patentarlas. Entonces, México aún tenemos eso porque igual estaba atrás de ello Brasil. Brasil está desarrollando mucho eso. Entonces, bueno, pero no es ninguna idea descabellada pensar que alguien lo pudiera hacer, ¿no? Como los chinos patentaron el nopal. Entonces, hay que ver todo eso. Una de las características para que sea la compañera para la miel pura es lo que mencionabas hace rato de la cristalización, una cristalización homogénea de la miel te garantiza que estás hablando de una miel completamente natural. Así es, claro. Donde quiera que la vaya a encontrar, no precisamente en el lugar que tú necesitas. Así es. Aquí en la Ciudad de México hay muchos apicultores. También tiene que ver mucho el manejo que le den los apicultores. Sí, claro. Sirve mucho. Pero si ven una miel cristalizada y es homogénea su cristalización, indudablemente están tratando con una miel pura, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, yo entiendo que hay mucho interés en este tema. Vamos a dar paso pues a la última pregunta con Maestra Augusto, yo quisiera saber ¿para qué la abeja produce el propóleo? Porque todo el mundo ya sabemos para qué produce para el humano, todos, pero yo no sé para qué produce la abeja para hacer el propóleo y algunas de las cosas. Ok. Las abejas, antes que nada, no piensan en los humanos, ¿no? Para decir, producen propóleo. En primer lugar, las abejas, ¿por qué producen propóleo? Principalmente para ellas desinfectar lo que es la colmena, para poder autotratarse algunos problemas de enfermedad que ellas tengan. Entonces, ellas por eso recolectan el propóleo, incluso, por ejemplo, para las ranuras de las colmenas o del lugar donde ellas están, donde pueda entrar corrientes de aire, ellas los cubren con propóleo. Entonces, el propóleo finalmente ellas lo utilizan como fuente de protección hacia ellas. Entonces, así es. Pues muchas gracias por tus preguntas. Muchas gracias, maestra. Quiero cumplir una encomienda que me ha hecho la Academia Mexicana de Ciencias y se trata de lo siguiente. Le han enviado a la maestra un reconocimiento que le voy a dar lectura. Dice lo siguiente: Maestra Teresa Castillo Martínez, es para mí muy grato agradecer a usted, a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias, su participación en el programa de divulgación científica Domingos en la Ciencia. Estoy seguro que el esfuerzo que usted realizó al impartir su conferencia de la importancia de las abejas en la sede del Museo Universum en la Ciudad de México el día 31 de marzo del presente año redundará en beneficio de la población mexicana. Maestra Castillo. Aquí en Universum tenemos algo para la maestra Castillo también, que es esta carta de agradecimiento, este reconocimiento, que dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Universum, Museo de las Ciencias, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Teresa Castillo Martínez
por su participación en el programa Domingos en la Ciencia con la conferencia La importancia de las abejas.